Muy buenas tardes, mi queridísimo Quique, mucho gusto en saludarte, nuestro reportero estrella. Y bueno, tenía mucho que no platicábamos contigo en esta ocasión. Muchísimas gracias por atender la llamada. Queremos ver si nos pudieras platicar un poquito sobre tu experiencia, sobre que nos platiques. Nos habías comentado algún día que tú habías conocido a, a Chabelo, a Javier López Chabelo. Entonces, el motivo de nuestra llamada precisamente es esa, para ver si nos pudieras compartir tu experiencia con él y sobre todo rescatar un poquito de su legado ahorita en este momento tan importante, que ya nos compartiste tu foto con él y cuál es como la enseñanza que él nos deja aquí a a todo su público, sus televidentes de México. Claro que sí, Tere, ¿cómo estás? Antes que nada, muy buenas tardes a Muy todos tus buenas. televidentes y radioescuchas, porque sé que es un programa muy escuchado a nivel nacional, en el cual he tenido la oportunidad de participar y colaborar en muchas ocasiones contigo. Y mira, vamos a hacer una reseña prácticamente. En el 2001 yo llego a lo que fue el Instituto Federal Electoral y a petición del director de información, en ese caso Alberto Petearce, no quiero entrar en una situación de almohada suave, pero me pidieron que por la experiencia que yo llevaba al instituto empezara a hacer algunas entrevistas a gente del espectáculo, de la política, para poderlas plasmar en una revista que existió que se llamó El Lector Lector. Entonces yo no tenía conocimiento de Javier López Chabelo como persona, como amigo. Yo lo conocía por medio del programa de En Familia, el cual de pequeño lo llegué a ver algunas veces, pero yo tenía porque tiene rato que no la veo, a Rosita López. Rosita López es su hermana de Javier López Chabelo. Y entonces cuando me piden que empiece a hacer entrevistas con gente de alto rango en el país, pues la primera entrevista que se me ocurrió fue con Chabelo, aprovechando la amistad que me unía y que me une sentimentalmente con Rosita López. Entonces me di a la tarea de buscarla y me dijo: Enrique, mi hermano no da entrevistas. A él no le gusta mucho el asunto de la farándula porque siempre distorsionan todo lo que dice y se meten en el plano familiar. Entonces yo le dije a Rosita que mi situación no era entrarle al chismorreo, que mi situación era un poquito más en materia electoral, porque venían unas elecciones intermedias y me gustaría que Javier mandara un mensaje a la ciudadanía, sobre todo a los jóvenes, donde tenía un gran impacto para poder buscar el voto e incentivar el voto hacia esa generación. Entonces, sin querer, pasó como un par de semanas y de repente Rosita me buscó y me dijo: Enrique, ya hablé con Javier y Javier está muy interesado en la entrevista, pero me pide que no toquemos nada del plano familiar. Y le contesté algo por la amistad con Rosita. Le dije: Rosita, me confundes, yo no entro en el chisme, yo no voy al lavadero. Mi situación es algo diferente. Total que se dio, cuadramos una entrevista en las calles de Indiana, si no mal recuerdo. No, en Alabama, en la colonia Nápoles. Y cuando llegué me recibió un chico que hacía telenovelas, ahorita no recuerdo el nombre, se apellida Edward, pero el nombre no lo recuerdo, Juan Antonio Edward creo que se llama, al cual yo sí había visto en algunas telenovelas, y no porque me gustasen las telenovelas, sino porque en mi plano familiar a mi madre le encantaban, y entonces pues yo lo llegué a ver actuar al chico, y me recibió de muy buena manera. De repente me llamó mucho la atención su oficina de Javier, porque él fue un coleccionista de ranas, le encantaban las ranas, y donde quiera que tú veías, ponías la mirada, veías
la estancia, podías encontrar una rana. Entonces me llamó mucho la atención, y cuando veo salir a Javier en un pantalón de mezclilla, una chaqueta de mezclilla, y con una sonrisa, y me dijo: Enrique, tengo entendido que tú eres muy amigo de Rosita. Le dije: don Javier, tiene usted toda la razón, yo nada más le conocía por televisión. Y me dijo: si eres amigo de Rosita, eres mi amigo. Me distinguió inmediatamente con esa frase, lo cual a mí como reportero me acomodó para entrar en una plática un poco más clara, más de confianza, más a modo. Nos sentamos, me ofreció algunas cosas, y dentro de esa oficina yo llegué a ver, como siempre, como reportero que somos, tú lo sabes muy bien, somos muy observadores y vemos hasta en qué parte del área hay un poco de polvo, y eso nos sirve muchas veces para plasmarlo, para hacer una crónica. En fin, el medio periodístico tiene muchas cosas con afinidad. Y empezamos la plática, empezamos a hablar sobre la situación electoral. Empezamos a platicar sobre su familia, cómo llegó a la Ciudad de México. Hoy lo que dicen muchas televisoras hoy que fallece Javier, él me lo plasmó hace 22 años. Si no mal recuerdo, esa entrevista fue un 7 de julio del 2002, que me regaló, y me platicó sobre cómo llegó a la Ciudad de México, que sus papás se encargaban de un rancho, él estudiaba mucho, trabajaba en el día, estudiaba en el día y trabajaba por la tarde-noche. Entonces debía un aciago de 24 horas completamente. Él estudiaba en la UNAM, y eso ocasionó que le diera una enfermedad, prácticamente perdió la memoria un rato, y al recuperarse, bueno, vinieron muchas cosas que le costaron tanto trabajo, como no nada más le cuesta a la gente que viene a la ciudad, sino también a los que vivimos en la capital de la ciudad. Y así se fue llevando con una camaradería muy, muy a modo, tanto para el entrevistado como para tu servidor. Sí. Y así se fue dando la entrevista, Tere. ¿Y cuál fue tu primera impresión al verlo de cerca? ¿Cómo era su personalidad? ¿Qué te pudo transmitir en ese momento él? Mira, como reportero adviertes muchas cosas. El primer impacto fue escucharlo con su voz real. Todos nos acostumbramos a aquella voz de niño. ¿Qué pasó, cuatis? ¿Cómo estás? Vamos a la Catafix. Esa era su voz del programa, la voz con la que todo el mundo lo conocía. Pero cuando llegas y lo abres y te dice: hola, Enrique, ¿cómo estás? Mucho gusto. Entonces te quedas un poco impactado por el tono de su voz, porque yo no lo conocía, te vuelvo a repetir. Sí. Entonces, cuando ya escucho su voz real, el primer impacto fue ese. Pero conforme se fue dando la entrevista, nos sentamos, platicamos, la situación se tornó no en una entrevista, sino una situación muy ad hoc, muy familiar, como te decía. Sí. Y de ahí, dices, ¿surgió una amistad con él? Sí, fíjate que al terminar la entrevista, sí. Javier, te puedo decir Javier porque nuestra amistad nació en esa entrevista, como nació con muchos otros entrevistados por tu servidor. Sí. Y lo primero que me pidió es que no le dijera don Javier, que le dijera Javier, así a secas. Uh-huh. Te vuelvo a repetir lo que me dijo: si eres amigo de Rosita, eres mi amigo. Entonces eso me dio pauta a tener un acercamiento con él. De repente, mucha gente que leyó mi entrevista en aquella revista Lector, la uh-huh. cual, por cierto, la acabo de retomar en la primera semana de enero, la volví a publicar, y la volví a publicar de manera íntegra, donde colaboro ahora en la Agencia Global de Información que preside Víctor Berlie. La volvieron a publicar de manera íntegra, tal como está, y mira,
de enero a marzo en lo que estamos, parece mentira, pero los designios de Dios creo que se van acomodando, sí. Sin pensar que hoy amaneciéramos con la sorpresa de que Javier López Chabelo ya había fallecido, ¿no? Después de tantas ocasiones en que la prensa del deshacer político o de la churrería o de la banalidad, lo habían matado ya a Javier como en varias ocasiones. Sí. ¿Ah? Entonces llegó el momento, yo seguí manteniendo la relación de amistad con Rosita, y mucha gente que me leyó en el instituto me buscaba y me decía, oye, tú eres muy amigo de Javier, consíguenos unos pases, fíjate que a mis niños les gusta el programa, pero siempre que buscamos la manera no se puede, ya están agotados, en fin, era una situación muy compleja que me comprometía, porque pues yo no soy enlace administrativo, yo soy reportero. Entonces, por la amistad con Rosita, yo le llamaba y le decía, oye, Rosita, fíjate que mucha gente que leyó esta entrevista, la cual, por cierto, déjame platicarte algo, cuando terminó la entrevista en su oficina, ahí en Alabama, Javier me dijo, Enrique, cuando publiques la entrevista, por favor, dame la oportunidad de ser yo quien la lea primero. La cual yo la cumplí porque, bueno, pues tenía que resarcir la amabilidad de Javier, y se la di, y me llamó personalmente Javier. De repente sonó mi teléfono 2 días después de que yo le mandé la entrevista por medio de Rosita, y él personalmente me llamó, me dijo, Enrique, cuando lo escuché dije, algo no le gustó de la entrevista a Javier. Sí. Y me dijo, Enrique, estoy muy contento porque eres un profesional, no eres el típico reportero del chisme que quiere saber de mi vida, que eso a nadie le importa, porque aunque yo sea una persona pública, esta es mi vida privada y mi vida privada es mi vida privada. Entonces yo respeté mucho esas palabras de Javier, y me dijo, estoy fascinado con tu entrevista, me gustó, es algo completamente diferente a lo que veo, lo que se da en los medios. No acostumbro a ver muchas cosas porque todo va en otra transformación, entonces no veo entrevistas, no veo esto, no veo espectáculos, en fin, pero me encantó, me volvió a brindar su amistad, y eso me dio puerta que quien me buscaba en el instituto le dije, oye Javier, mucha gente me está buscando porque quieren ir a tu programa, se les complica por las grabaciones, por el horario, van y se forman, y cuando ya llegan pues ya no hay boletos, ya no hay una situación. Me dijo, no te preocupes, a la gente del Instituto Federal Electoral va a tener un trato por medio de ti. Cuando necesites boletos, velo con Rosita, y los que necesites te los mandamos para que tu gente pueda ir al programa. Ay, qué lindo. Y así se dio, y te voy a platicar una anécdota porque, si tú me lo permites, claro. Sí, no, claro que sí, al contrario, Quique, muchas gracias por compartir tu experiencia. Mira, un día hay una mujer a la cual yo quiero mucho, era una compañera del área administrativa, y ahí entendí y comprendí lo que es Javier López Chabelo, no nada más como persona, sino como amistad. Y discúlpame, dicen que perro no come perro, pero la denigración de los reporteros de espectáculo es una miseria en el país. Porque yo conocí al Javier, a la persona, al amigo, que hoy nos ha dejado, y entonces yo le llamé a Rosita y le dije, Rosita, fíjate que tengo una compañera, se llama Lupita Felipe, es una mujer un poco desinhibida, un poco oída, porque tenía un pequeñito, el cual tenía un problema psicomotor, entonces no caminaba, tenía un retraso mental. Él se llamó Jesús, el pequeño, y me dijo, fíjate que Chabelo es su ídolo de Jesús. Y hemos ido al programa, y siempre, ya que estamos por entrar,
nos dicen que ya no hay boletos, ya no hay opción para poder ingresar, dice. Y entonces pues eso ha minado la situación de Jesús, y se regresa triste, no quiere comer, se pierde. Entonces le dije, déjame ver qué puedo hacer. Le llamé a Rosita, le dije, pasa esto, habló con Javier, y también un día me llama Javier y me dice, Enrique, me interesa mucho ese asunto. Le dije, fíjate que está así, ya le platiqué quién era, cómo era, su discapacidad del pequeño y todo, y me dijo, Enrique, que vaya al próximo programa, pero que no se forme, que llegue directamente y que diga que va de parte tuya. En la puerta yo voy a dar instrucciones en Televisa San Ángel para que pueda ingresar. ¿Y cuál va siendo hasta mi sorpresa? Que Javier lo salió a recibirlo, lo metieron en una silla de ruedas, porque te vuelvo a repetir que no podía caminar, tenía problemas psicomotores el chico, y Javier no lo puso en el público, sino lo puso a un lado de las cámaras de transmisión, y lo alimentó tanto emocionalmente que lo hizo participar en los concursos, lo llevó a la catafixia. Total que este Jesús salió fascinado con sus premios, conoció a Chabelo, se tomó varias fotos con él, le dio una atención de primera a Javier. Y yo no lo sabía hasta que me lo comentaron, me dijeron todo lo que había pasado. Me tomé el atrevimiento de llamarle a Javier y le di las gracias por lo que había hecho. Me dijo, Enrique, no me des las gracias, es algo que yo tengo que hacer porque ese es mi acercamiento con la gente, sobre todo con los niños. Por eso soy el amigo de todos los niños. Le digo, llenaste a Jesús de regalos, me dijo, y cuantas veces quiera venir, nada más dime, y con todo el gusto del mundo lo recibimos. Jesús cumplió su sueño a tener a su ídolo cerca, a compartir con Javier y todo, y a los 4 o 5 años después de la entrevista, Jesús falleció. ¿A los cuántos? A los 5 años después de que lo recibió en Televisa San Ángel, sí. Jesús falleció a una muy corta edad por todos los problemas de psicomotores que traía y todo esto. El niño falleció, pero se fue muy contento y le pidió a Lupita que le pusiera su camisa del Chabelito que se promocionaba en el programa. Entonces, Javier no nada más es un gran personaje, es un gran ser humano. Sí. Yo lo puedo comprobar porque yo lo viví, me distinguió con su amistad, y es un tipo fenomenal, y detesto todo lo que sale en los programas. Hoy todo el mundo rezarse y se la han pasado haciendo programas de su vida de Javier, pero en su momento lo denostaron y lo despedazaron por cosas que yo no voy a comentar en memoria a Javier. Claro. Oye, y por ejemplo, ¿tu amistad era tan cercana? ¿Ibas a verlo o convivías con su familia muchas veces? Mira, éramos amigos, pero no teníamos esa cercanía. Ajá. Mi primer contacto con él, te lo vuelvo a repetir, era con Rosita. Con Rosita López, con su hermana. Ajá. Una mujer cálida, es una mujer fenomenal, es una mujer altruista, es una joya de mujer. Sí. Y eso fue lo que me dio el acercamiento con Javier. No nos visitábamos. O sea, ya ahorita que Javier no está, yo podría decir que me reunía y desayunaba y nos encontrábamos. No. Sí, porque las veces que llegamos a tener un contacto, Javier y yo, siempre fue de manera telefónica. Ah, ok. Una pregunta, Quique, con todo respeto también para su familia. ¿Ya hablaste tú con su familia? Sí, mira, te escucho. Vuelvo a repetirte, los medios de comunicación somos un poco consentidos del dolor. Sí. Somos inhumanos. Sí. Y en este momento la nota periodística pues es la muerte de Javier. En la mañana cuando yo lo supe, debo de confesarle a nuestros televidentes y a nuestro radio escucha, yo
creía, y no lo creía por una simple y sencilla razón. Te lo dije al inicio de nuestra charla. Sí. A Javier lo habían matado ya infinidad de veces. Sí, sí. ¿Ah? Entonces yo no me presto a la basura. Yo no voy con ese sentido. No lo creí hasta que ya llegué aquí a tu casa porque andaba afuera. Sí. Y poder corroborar con una fuente que me diera la certeza y se viera la veracidad de la nota, ¿no? Sí. Y no lo voy a hacer tampoco porque creo que en este momento lo primero que debe de hacerse es un respeto hacia la persona. Claro. Y te vuelvo a repetir, mi amistad con Javier López Chabelo fue muy grande a partir del momento de la entrevista y después fueron únicamente telefónicas. Cualquier cosa yo lo trataba directamente con Rosita. Siempre Rosita. Entonces, cuando él me buscaba, eso sí te lo digo, para pedirme algunas cosas, los cuales tampoco voy a platicar. Sí. Me llegó a buscar Javier para pedirme que le ayudara con cierta información y yo lo hacía con todo el gusto del mundo. Voy a decir como Díaz Fernández de Ceballos, son cosas personales que no tengo por qué decirlas. Sí. Entre Javier y yo quedó esa situación, ese respeto. Pero no lo voy a hacer, no voy a buscar a la familia. Voy a esperar de manera propia unos 2-3 días que todo vuelva a la calma y entonces buscaré a Rosita para poder platicar con ella. Claro. Otra pregunta, ¿qué te queda a ti como de Chabelo, de Javier? ¿Qué es lo que más te impactó de él? ¿Su personaje, su persona? No, mira, yo puedo decir muchas cosas en este momento. A mí lo que me impactó de Javier López, era su amistad, su sinceridad, su honestidad, que pude disfrazarla, al grado de que una vez se me hizo chusco hacerle una pregunta fuera de contexto, porque cuando yo le hice la entrevista a Javier, el estado de Chiapas vivía una situación un poco compleja y había un gobernador de nombre Javier López. Uh-huh. Entonces le pregunté, le dije, oye Javier, ¿tiene algo que ver contigo el gobernador de Chiapas? Me dijo, no, ni lo conozco. Digo, yo pensé que era un familiar. Dijo, no, yo no me meto en esos rollos, yo te dije que yo soy de Guanajuato. Y dije, tienes razón, es cierto, estoy un poco fuera de contexto en lo que te pregunté. Y me dijo, no pasa nada, o sea, somos amigos y tú me puedes preguntar lo que quieras y yo te podré decir y contestar lo que yo quiera. ¿Ah? Pero en una camaradería, en una situación amable. Sí. ¿Ah? Entonces yo creo que lo que a mí me impactó de Javier fue su personalidad, su situación de camaradería, y que no era la persona que los medios de comunicación de espectáculos, esos de chismes, los que buscan la cacería humana, sí, hablar y terminar con la vida pública de una persona como lo fue Javier López. Sí, había muchas especulaciones, ¿no? Habían dicho que era de Chicago, pero dices que es de Guanajuato. Él te dijo que era de Guanajuato. Bueno, sí, yo no voy a entrar en especulaciones, okay, yo nada más te puedo decir lo que yo platiqué con Javier. Sí. Javier nació en el estado de Guanajuato, sus papás eran de allá, sí, ellos cuidaban un rancho, sí, en ese bonito estado, sí, y él salió a la ciudad a muy temprana edad para buscar una situación de mejoría y poderla compartir con su familia. En cuanto a su trabajo, ¿qué fue lo que más te gustaba, por ejemplo, en cuanto a su actuación? ¿Qué pudieras decir la película que más te gustó o el programa que hizo con alguna mancuerna, con alguno de los artistas de mucho renombre que salió con Cantinflas, con muchísimos artistas?
¿cuál te impactó más o cuál fue alguno de sus programas que más te gustó? Mira, yo soy muy poco de ver programas de ese tipo, te vuelvo a repetir, yo veía su programa por la situación infantil, pero no veía mucha televisión porque en tu casa no teníamos esa opción. Nosotros vivíamos en una pobreza total que apenas si teníamos una televisión en blanco y negro, y el que disfrutaba la televisión en esos tiempos era mi papá, porque nosotros estudiábamos y trabajábamos, entonces no teníamos un acercamiento total a la televisión para ver programas o otras series. A mí lo que me impactó, te vuelvo a repetir, es cuando conozco a Javier, su personalidad, su camaradería, su amistad, como ya te lo dije con antelación, pero con el paso del tiempo una vez vi una película donde participa con el monstruo del escenario, como lo fue Mario Moreno Cantinflas, en un sketch donde están hablando sobre una bicicleta que le echa a perder un chamaquito y que se dan un par de cachetadas y lo agarra Javier del pecho, lo zarandea, y creo que era algo que no estaba en el texto, porque ves la sorpresa en la cara de Cantinflas, y yo creo que los productores lo dejaron porque fue una escena completamente excelente. Y eso fue, sí, lo que estaba viendo hace ratito, esa escena. Y que quedó muy espontánea, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y bueno, algo que nos quieras comentar, que quieras agregar con respecto a esto, sobre todo de esta entrevista, ¿crees que nos la pudieras compartir también para que la gente la pueda leer aquí en nuestro programa a través de Facebook también? Para que, y eso... A toda tu gente que nos ve y nos escucha, en un momento más te la hago llegar, te la comparto. Sí. Es parte de una entrevista muy particular que me ofreció Javier, donde hablamos de muchos tópicos. Sí. Nada de vida personal ni mucho menos, la cual respeté en esos 20 años que nos conocimos, y lo hago con todo el gusto del mundo. Y con lo que me quedo de Javier es con su tira de amigo, la situación con Rosita, la cual me acercó a él, y nada más una gratitud de aquí hasta donde se encuentra Javier por haberle hecho feliz y cumplirle un sueño y una ilusión a un pequeño que ya estaba muy malito de salud, y que después de haber cumplido su sueño con su ídolo y con el trato y la prestancia que le brindó Javier, que al momento de perder la vida, Jesús se fue con la idea de haber cumplido su máximo sueño. Eso es lo que me queda de Javier, su humanidad y su situación de altruista, porque déjame decirte, en la entrevista lo podrán ver nuestros amigos, sí. Javier era un tipo altruista, al cual no le gustaba decir todo lo que hacía, pero atendía infinidad de casas, de estas para niños, para personas de la tercera edad, las cuales él atendía con dinero propio de su bolsillo. Y se mantenían y las mantuvo por mucho tiempo. Esa es la situación más altruista y más importante que desarrolló Javier López Chabelo en esta vida. Fíjate que eso que acabas de comentar, digo, es algo que compartimos, Quique, porque yo recuerdo, digo, el acercamiento que tuve precisamente con él fue eso de las mueblerías Troncoso, y yo me di cuenta que buscaba mucho el crecimiento de la economía familiar, sobre todo, pero de empresas mexicanas, y eso, bueno, para mí es la herencia que él deja, esta herencia de promover y siempre patrocinar, pero que sus patrocinios fueran estas empresas, ¿no? Desde los Frutsis, la mueblería Troncoso, que fue quien se sostuvo y quien sostuvo también mucho tiempo el programa, y esto siempre ver por los mexicanos, ¿no? Este aspecto, como dices, y creo que sí fue su herencia. Y es bastante notorio ahorita lo que estás comentando también, ¿no? Altruismo. Sí, déjame decirte algo, Javier,
uno de sus más grandes patrocinadores fueron Muebles Troncoso, Sí. por muchos años. Y él, a la gente que iba a su programa, que por lo general siempre fue gente de muy bajos recursos, Sí. les ayudaba cuando menos para tener una instancia, una salita, una camita, algo donde pudieran estar un poco más ad hoc dentro del seno familiar. Pero la situación, su altruismo de Javier, no te voy a decir qué cosas hacía, yo sí las conozco, pero te vuelvo a repetir, por su memoria no lo voy a hablar, no lo voy a comentar, pero te puedo decir que Javier tenía cuando menos más de 20 estancias a las cuales apoyaba de una u otra manera, para que esa gente pudiese estar bien, pudiera estar cómoda y tuviera una vida distinta a lo que se conocen muchas estancias de apoyo, y siempre con sus propios recursos. Nunca utilizó ni buscó un patrocinio de los gobiernos en turno para poder mantener esas casas a las cuales él ayudaba de manera desinteresada. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos cerrando la entrevista. Nos gustaría muchísimo que se prolongara más. No sé si quieras agregar algo. No, Tere, muchas gracias por la invitación, por la entrevista que me has obsequiado, y pues nada más despedirme de tu auditorio diciéndoles que hoy se pierde a un hombre ejemplar, el cual tuve el gusto de conocer, de que me brindara su amistad, y que todo lo que se dijo en vida de él por medio de el chisme, yo pude constatar que era un tipo que vivía una vida diáfana, transparente, pero siempre ayudando al prójimo, y eso es lo que me queda de Javier López Chabelo en este momento, en su memoria y en su recuerdo. Bueno, pues agradecemos mucho tu entrevista, Quique, y te mandamos un abrazo también, un abrazo a través de ti, a su familia también, y las condolencias propias de este programa, y bueno, que descanse en paz, igual nuestras oraciones para él. Que tengas... Te agradezco mucho, Tere. En cuanto tenga la oportunidad, Claro. buscaré a Rosita y le haré llegar tu mensaje con todo gusto. Muchísimas gracias, que estés muy bien. Buena tarde. Buena tarde. A todos, y gracias por la entrevista. A ti, gracias.